Un millonario entró en la habitación equivocada de un resort y se topó con un pasado que creía haber olvidado. Del otro lado de la puerta, una verdad dormía tranquila, lista para despertar todo lo que trató de enterrar. Rumores, escándalos y una carrera contra el tiempo pusieron en juego lo que ni todo el dinero podía comprar. A veces, el verdadero impacto no es descubrir un secreto, sino darse cuenta de que todavía hay tiempo para arreglarlo. Antes de escuchar cada detalle de Menareise, esta vuelta de tuerca, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el amor no siempre sigue las reglas. Antes de que te cuente cada detalle de este giro inesperado, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el amor no siempre sigue el camino correcto. El helicóptero particular despegó del helipuerto del Rascacielos en Ciudad de México, cortando el cielo gris de la metrópoli con la misma precisión quirúrgica con la que Alejandro Monterrey, CEO de la multinacional Titanium Holdings, conducía sus negocios. En pocas horas, el paisaje de concreto daría lugar al azul turquesa de un paraíso a la orilla del mar, el Paraíso Tropical Resort, escenario de la que él esperaba fuera la última y más decisiva negociación de un año fiscal ya explosivo. Con el traje de lino impecable, zapatos italianos relucientes y la cabeza hirviendo en números y cláusulas contractuales, Alejandro veía aquel oasis de lujo no como un refugio, sino como un campo de batalla corporativo más. Cada palmera, cada ola rompiendo en la arena blanca, era apenas un escenario para la victoria que él ya daba por asegurada. No imaginaba que, en ese mismo suelo paradisíaco, todo lo que creía controlar estaba a punto de ponerse de cabeza. Mientras el helicóptero de Alejandro se aproximaba al helipuerto privado del Paraíso, a pocos kilómetros de allí, en un taxi apretado y con las ventanas empañadas por la brisa marina, Sofía Mendoza sostenía las manos pequeñas y sudorosas de sus dos hijos gemelos, Pablo y Luis. Los niños, de 7 años, tenían los ojos grandes y curiosos, y en sus rostros infantiles rasgos de una ausencia que ella intentaba llenar con todo el amor que cabía en su pecho. Aquel viaje era la culminación de 7 años de sacrificios. Cada centavo ahorrado, cada hora extra trabajada en la pequeña florería, cada sueño postergado, todo había sido para ese momento. Dar a sus hijos una experiencia familiar que nunca habían tenido, un recuerdo de verano que pudiera, tal vez, borrar un poco la falta. Sofía había soñado alguna vez con formar un hogar junto al hombre que amaba, un hogar lleno de risas y promesas. Pero él, Alejandro, el mismo hombre que ahora desembarcaba del helicóptero con aires de conquistador, había desaparecido sin dejar rastro, sumergido en su sed insaciable de éxito, dejando atrás preguntas sin responder y 2 pequeños corazones que nunca supieron lo que era tener un padre. Para Sofía, el paraíso tropical era más que un resort. Era la oportunidad de un nuevo comienzo. Un respiro antes de sumergirse nuevamente en la rutina que la consumía. Ella solo quería paz y la promesa de un futuro donde la sombra del pasado no los alcanzara. La noche cayó sobre el paraíso tropical como un manto de estrellas, pero la calma del exterior no encontraba eco en la habitación de Alejandro. La negociación que él consideraba garantizada se había estancado a última hora, con una cláusula inesperada amenazando todo el acuerdo. Exhausto y con la cabeza latiendo, solo necesitaba un baño y silencio. Se dirigió a la recepción, tomó la tarjeta llave de su habitación y subió en el elevador privado impaciente. Un error banal del resort, un descuido en la organización, puso la llave equivocada en sus manos, la llave de la habitación de Sofía. Sin notar la numeración, Alejandro insertó la tarjeta en la cerradura. El suave clic de la puerta abriéndose fue el único sonido que rompió el silencio del pasillo. Entró, arrojó su portafolio sobre un sillón y aflojó su corbata, sin percibir que el aroma en el aire no era el de su perfume importado, sino una fragancia suave de lavanda y manzanilla, la misma que un día le había hecho prometer que serían una familia. La penumbra de la habitación
iluminada apenas por la luz titilante de la luna que entraba por el balcón, ocultaba los detalles, pero no la silueta familiar de una mujer dormida en la cama king size. Y a su lado, en camas separadas, dos pequeñas figuras tranquilas, envueltas por el mismo aroma que lo transportó a un pasado que él había cerrado bajo llave. Un escalofrío recorrió la espina de Alejandro. Se acercó, el corazón latiendo descompasado. La luz de la luna, ahora más clara, reveló los rostros de los niños, y entonces el mundo se detuvo. Aquellos ojos, aunque cerrados, aquel formato de nariz, el contorno de los labios, era como ver su propio reflejo olvidado en la infancia, duplicado. Una sola mirada a Pablo y Luis fue como una explosión, haciendo añicos lo que quedaba de sus certezas. En un sobresalto, Sofía se sentó en la cama, los ojos muy abiertos, el miedo y la incredulidad mezclándose en su rostro. Para ella, la visión de Alejandro allí, parado en medio de su habitación, fue como tener una herida reabierta, 7 años de dolor contenidos en un susurro que apenas escapó de sus labios. ¿Alejandro? Él, aún en shock, balbuceó: ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos niños? Su voz era una mezcla de confusión y una extraña, casi imperceptible, punzada de reconocimiento. Sofía, con los ojos húmedos, solo quería que él se fuera, que aquella visión desapareciera. «Sal de aquí. ¿Cómo entraste?» Su voz era un hilo, pero cargaba la fuerza de años de dolor. Alejandro, sin embargo, no podía apartar la mirada de los niños. La semilla de la duda y de la verdad ya estaba plantada, y no había negociación corporativa que pudiera prepararlo para el giro que acababa de invadir su paraíso particular. El silencio pesado entre ellos era la promesa de un huracán que apenas comenzaba. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de 7 años de silencio y dolor. Sofía se levantó de la cama, cubriendo a los niños instintivamente con la sábana, como si pudiera protegerlos de aquella invasión inesperada. «Sal ahora, Alejandro. No tienes derecho a estar aquí», siseó, la voz entrecortada por la rabia y la desesperación. Alejandro retrocedió un paso, los ojos aún fijos en los rostros dormidos de Pablo y Luis. Sentía un nudo en la garganta, un vértigo que no era causado por el cansancio del viaje o la negociación frustrada. Era algo mucho más profundo, algo que lo golpeaba en lo más profundo de su existencia calculadora. «Sofía, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son ellos?», repitió, la voz ronca, casi un susurro. La incredulidad en su voz era palpable, pero también había una punzada de algo que no podía identificar, tal vez un reconocimiento doloroso. Sofía rió, una risa amarga y sin humor. «¿Todavía preguntas? Después de desaparecer por 7 años, de dar la espalda a todo lo que construimos, ¿tienes la audacia de preguntar? Ellos son la consecuencia de tu irresponsabilidad, Alejandro. Son mis hijos y no tienen nada que ver contigo». Con cada palabra de ella, la realidad golpeaba a Alejandro como un rayo. Las facciones de los niños, tan parecidas a las suyas cuando era niño, la forma en que dormían hasta el leve ronquido de uno de ellos. Era imposible negarlo. El CEO, que controlaba imperios, se vio de rodillas ante una verdad que había enterrado bajo capas de ambición. «Mis hijos», murmuró la voz casi inaudible. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «¿Decirte qué, Alejandro? Al hombre que me abandonó embarazada, sin una palabra, sin un adiós. Al hombre que me dejó sola para enfrentar el mundo y criar 2 vidas. Lo intenté, Alejandro. Al principio intenté encontrarte, pero te convertiste en un fantasma, una leyenda corporativa inalcanzable. Decidí que sería mejor así, que crecieran sin la sombra de un padre que no los quería». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, pero no las secaba. Eran lágrimas de dolor, de rabia y de un agotamiento que parecía haber durado toda una vida. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen de la mujer que había amado, ahora tan diferente, tan marcada por la lucha, y la visión de aquellos 2 pequeños seres que llevaban su sangre,
Lo golpearon con una fuerza avasalladora. No tenía respuestas, solo un vacío inmenso en el pecho. Yo no sabía. Te juro que no sabía, intentó defenderse, pero las palabras sonaron huecas incluso para él mismo. En ese preciso momento, una camarera que pasaba por el pasillo, distraída, notó la puerta de la habitación de Sofía entreabierta y una silueta masculina dentro. Curiosa, espió por un instante, y lo que vio la hizo abrir mucho los ojos. El famoso CEO, Alejandro Monterrey, recién llegado y ya objeto de rumores por su presencia en el resort, estaba en la habitación de una huésped desconocida y había niños allí. La sorpresa la hizo dejar caer el paño de limpieza que sostenía. El ruido, por suerte, no fue lo suficientemente alto para ser notado por Alejandro y Sofía, inmersos en su burbuja de revelaciones. La camarera, con el corazón acelerado, apresuró el paso, el chisme ya burbujeando en su mente. En un resort de lujo como el Paraíso Tropical, donde la discreción era la regla, un desliz como aquel era oro para los empleados sedientos de drama. No tardó para que el rumor del millonario CEO en la habitación de una mujer misteriosa comenzara a escapar por los pasillos de palmeras y aguas claras. Un mensaje de texto aquí, un susurro allá, una foto borrosa tomada a lo lejos por un empleado más atrevido que registró a Alejandro entrando en la habitación equivocada, y el escándalo se extendió como fuego en papel seco. En pocas horas antes incluso del amanecer, sitios de chismes, foros financieros y paparazzi ya se aglomeraban en la entrada del resort husmeando titulares. ¿Quién era aquella mujer y aquellos niños que llevaban la misma mirada que él? El paraíso se había transformado en un escenario para el mayor drama de la vida de Alejandro Monterrey. Y Sofía Mendoza estaba justo en el centro, sin haberlo pedido. El amanecer trajo consigo no la paz prometida por el paraíso tropical, sino el caos. El rumor de la noche anterior se había transformado en un rugido ensordecedor de flashes y voces. La noticia de la presencia de Alejandro Monterrey en la habitación de una huésped misteriosa, acompañada de dos niños que eran su copia en miniatura, explotó como una bomba. La imagen borrosa, tomada por un empleado indiscreto, ya circulaba por todos los portales de chismes y redes sociales, acompañada de especulaciones salvajes. ¿El CEO de Titanium Holdings tiene hijos secretos? Escándalo en el paraíso. ¿Quién es la madre de los gemelos de Alejandro Monterrey? Sofía, al despertar con el ruido incesante proveniente del exterior de la habitación, sintió que el pánico oprimía su pecho. Corrió hacia el balcón, y la visión de decenas de periodistas y fotógrafos rodeando la entrada del resort la hizo retroceder, el cuerpo temblando. Sus hijos. Necesitaba protegerlos de aquel circo mediático. Lo que más temía había ocurrido. La sombra del pasado de Alejandro finalmente los había alcanzado, y de una forma espectacularmente pública. En 1900, en la habitación contigua, Alejandro también sentía el peso de la invasión. Su celular no paraba de sonar. Correos electrónicos y mensajes de texto de su equipo, de accionistas, de su asesoría de prensa, todos exigiendo explicaciones. El imperio que había construido con tanto esmero parecía desmoronarse bajo el peso de un chisme. Él, el hombre del control absoluto, estaba completamente impotente. La furia burbujeaba en sus venas, pero era una furia dirigida a sí mismo, a su ceguera, a su negligencia. Corrió hacia la habitación de Sofía, golpeando la puerta con urgencia. «Sofía, ¿viste lo que está pasando allá afuera?», preguntó, la voz tensa. Sofía abrió la puerta, los ojos rojos e hinchados, el cabello despeinado. «Lo vi, Alejandro, y es todo culpa tuya. No quiero que mis hijos sean expuestos a esto. Necesito irme ahora». Ya estaba arrastrando las maletas que había deshecho la noche anterior, metiendo la ropa de cualquier manera. Pablo y Luis, despiertos, por el ruido y la agitación de su madre, la miraban con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. «Mamá, ¿nos vamos?», preguntó Pablo, la voz pequeña. «Sí, mi amor. Mamá los va a sacar de aquí», respondió Sofía, tratando de parecer calmada, pero su voz temblaba.
Alejandro intentó argumentar. Sofía, no puedes salir así, te van a rodear. Es peligroso para los niños. ¿Y qué sugieres, Alejandro? ¿Que me quede aquí y deje que mis hijos se conviertan en titulares de tabloides? No lo voy a permitir, replicó la voz ganando fuerza. En el momento exacto en que arrastraba las maletas por los pasillos, tratando de encontrar una salida discreta, Luis, el más sensible de los gemelos, comenzó a toser. Era una tos seca, seguida de un gemido. Sofía se arrodilló tocando la frente de su hijo. Estaba ardiendo en fiebre, el rostro pálido, los ojos sin brillo. «Luis, hijo mío, ¿qué pasa?», exclamó el pánico apoderándose de ella. Alejandro, que la seguía de cerca, vio la escena. El instinto, algo que pensaba haber perdido hace mucho tiempo, habló más alto. Sin pensarlo 2 veces, se agachó y tomó al pequeño Luis en brazos. El cuerpo del niño estaba flácido y caliente. «Necesita un médico ahora», dijo Alejandro, su voz firme, pero con una urgencia que Sofía no veía en él desde hacía años. Sofía, paralizada por el miedo, solo asintió. Las maletas olvidadas, en medio del pasillo. Alejandro, el poderoso CEO que solo conocía contratos millonarios y reuniones de alto nivel, corrió por los pasillos del resort, con Luis acurrucado en sus brazos, el traje impecable arrugado, los zapatos brillantes ahora sin importancia. Se abrió paso entre algunos empleados curiosos, ignorando las miradas y los susurros, y se dirigió al centro médico del resort. Sofía lo siguió, el corazón apretado, una mezcla de gratitud y resentimiento luchando dentro de ella. En el centro médico, mientras Luis era examinado por el médico del resort, Alejandro no se apartó del lado de la cama. Observaba al niño, tan pequeño y frágil, y una ola de emociones lo golpeó. Entre las sábanas del hospital vio todo lo que había perdido. Los primeros pasos, las primeras palabras, los llantos y risas que jamás escuchó. La fiebre de Luis era un recordatorio doloroso de los 7 años de ausencia, un abismo que él había cavado con sus propias manos. Aquella habitación de hospital, lejos de los reflectores y las negociaciones, se convirtió en el escenario de una revelación mucho más profunda de lo que cualquier titular de periódico podría capturar. Alejandro Monterrey estaba finalmente confrontando la mayor pérdida de su vida y no había dinero o poder que pudiera llenar ese vacío. Mientras Luis dormía, sedado por la medicación para la fiebre, Alejandro y Sofía estaban sentados en silencio en la pequeña habitación del centro médico. El bullicio de los medios allá afuera parecía distante, amortiguado por la urgencia de la situación. Pablo, el otro gemelo, estaba acurrucado en el regazo de Sofía, observando a su hermano con preocupación. Alejandro, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, parecía un hombre completamente diferente del ejecutivo imponente que había desembarcado horas antes. La máscara de control había caído revelando un rostro marcado por la culpa y la aprensión. «Estará bien», susurró Sofía, más para sí misma que para él, que parecía absorto en sus propios pensamientos. «Es solo un virus. El médico dijo que lo importante es la hidratación y el reposo». Alejandro asintió lentamente, sin quitar los ojos de Luis. «Yo lo siento mucho, Sofía, por todo, por haber desaparecido, por no saber, por no estar aquí». Su voz era ronca, cargada de una sinceridad que la tomó por sorpresa. 7 años de rabia y resentimiento burbujearon en Sofía, pero la fragilidad de Luis y la vulnerabilidad de Alejandro, algo que nunca imaginó ver, le impidieron explotar. «Sentirlo mucho no borra 7 años, Alejandro. No borra las noches, en que no sabía si podría pagar el alquiler, las veces en que ellos preguntaban por su padre, y yo no sabía qué decir», respondió, la voz entrecortada. «Lo sé, y no espero que lo borre. Pero necesito arreglar esto, Sofía. Necesito estar aquí ahora». Se volvió hacia ella, los ojos fijos en los suyos. «Esos niños son mis hijos, ¿verdad?». Sofía desvió la mirada, una lágrima solitaria rodando por su rostro. «Sí, Alejandro, son tus hijos, Pablo y Luis». El nombre de los niños, dicho por ella, sonó como una melodía extraña para Alejandro. Pablo, Luis,
nombres que nunca había pronunciado, rostros que nunca había besado. El dolor de la pérdida, del tiempo irrecuperable, lo golpeó con toda su fuerza. Cerró los ojos por un instante, tratando de contener la avalancha de emociones. Mientras tanto, los medios enloquecían allá afuera. Los rumores se solidificaban en hechos en los titulares. La presión sobre Titanium Holdings era inmensa. La asesoría de Alejandro lo bombardeaba con llamadas, exigiendo una declaración, una negación vehemente. Pero Alejandro no podía pensar en negocios, en reputación. Su mente estaba fija en Luis, en la fiebre, en aquellos pequeños rostros que eran la prueba viva de su mayor falla. Tomó su celular, ignorando las llamadas de su equipo, y marcó el número de su asesora de prensa, Ana. Ana, prepara una rueda de prensa para dentro de 1 hora. En el salón principal del resort. Voy a hablar, dijo la voz firme, con una determinación que ella reconoció, pero que la dejó perpleja. ¿Rueda de prensa? Alejandro, ¿qué vas a decir? No podemos confirmar nada sin estar seguros, sin un plan de contención de daños. Ana intentó argumentar, la voz llena de desesperación. Voy a decir la verdad, Ana, o la parte de ella que conozco ahora. No voy a huir esta vez, no más, respondió Alejandro el tono final. Colgó antes de que ella pudiera replicar. Sofía lo observaba, confundida. ¿Qué vas a hacer?, se preguntó. Alejandro se levantó, los hombros tensos, pero con una nueva resolución en su mirada. Voy a dejar de lado el orgullo, Sofía. Voy a decirle al mundo que hay una posibilidad de que esos niños sean mis hijos, y que no voy a huir, esta vez, sea cual sea el resultado de una prueba. Perdí 7 años, Sofía, pero no voy a perder 7 minutos más lejos de ellos. Las palabras de Alejandro resonaron en la pequeña habitación, sorprendiendo a Sofía. Era una declaración pública, una confesión que cambiaría la vida de todos ellos para siempre. El CEO, que solo conocía contratos millonarios y balances financieros, estaba entregando al mundo su verdad más íntima, su vulnerabilidad. Estaba eligiendo a la familia, o la posibilidad de ella, por encima de todo lo que había construido. Sofía no sabía qué pensar. Aquel hombre, que un día la había abandonado, ahora prometía no huir. La semilla de la duda, que había sido plantada en el encuentro inesperado, ahora germinaba trayendo consigo la esperanza de que, tal vez, el pasado pudiera, de alguna forma, ser reescrito. El salón principal del Paraíso Tropical Resort estaba lleno. Los periodistas se empujaban, las cámaras parpadeaban incesantemente, los micrófonos se extendían en dirección al escenario improvisado. Alejandro Monterrey, con un semblante serio pero determinado, subió al podio. A su lado su asesora, Ana, parecía al borde de un colapso nervioso, tratando en vano de susurrar últimas instrucciones. Alejandro la ignoró. Sus ojos recorrieron la multitud, y sintió un extraño alivio al notar que Sofía y los niños no estaban allí. Había insistido en que se quedaran en el centro médico, protegidos del circo que estaba a punto de iniciar. Buenas tardes a todos, comenzó Alejandro, su voz resonando por el salón, sorprendentemente calmada. Sé que la presencia de ustedes aquí se debe a una serie de rumores y especulaciones que circularon en las últimas horas, y estoy aquí para aclarar los hechos. Hubo un murmullo en la audiencia, pero Alejandro continuó, sin vacilar. Anoche, debido a un error de logística del resort, entré en la habitación equivocada, y allí tuve un reencuentro inesperado con una persona de mi pasado, Sofía Mendoza, y con 2 niños, Pablo y Luis. Hizo una pausa, respirando profundamente. Estos niños tienen 7 años, y sí hay una gran posibilidad de que sean mis hijos. Un coro de exclamaciones y flashes explotó en el salón. Ana se llevó las manos a la cabeza, incrédula. Alejandro, sin embargo, mantuvo la mirada fija, imperturbable. Sé que esta noticia es un shock para muchos. Para mí fue el mayor shock de mi vida. No tenía conocimiento de la existencia de estos niños. No sabía que Sofía estaba embarazada cuando nos separamos hace 7 años. Sintió el peso de las palabras, la confesión pública de su falla, de su ausencia. Cometí errores graves en el pasado. Fui ambicioso, enfocado solo en mi carrera,
y descuidé aspectos importantes de mi vida personal. Fui un cobarde. Y por eso pido perdón primero a Sofía y a mis hijos, que crecieron sin la presencia de un padre. La sinceridad en su voz era palpable, desarmando incluso a los periodistas más cínicos. No voy a huir de esta responsabilidad. Ya inicié los procedimientos para una prueba de ADN, y sea cual sea el resultado, estaré aquí, para conocer a estos niños, para construir una relación con ellos, y para intentar, de alguna forma, compensar el tiempo perdido. Miró directamente a las cámaras, como si estuviera hablando con el mundo, pero también con Sofía, donde quiera que estuviera. Perdí 7 años, pero les juro a ustedes, y me juro a mí mismo, que no voy a perder 7 minutos más lejos de ellos. Mi prioridad a partir de ahora es mi familia. Es Sofía, es Pablo, es Luis. La rueda de prensa terminó en un frenesí. Los titulares del día siguiente ya estaban listos. CEO de Titanium Holdings asume posible paternidad de gemelos. Alejandro Monterrey, de magnate de los negocios a padre arrepentido. La historia se propagó como un reguero de pólvora, conmocionando al mundo corporativo y emocionando al público. En el centro médico, Sofía veía la rueda de prensa por la televisión, con Pablo a su lado y Luis durmiendo tranquilamente. Las palabras de Alejandro la golpearon como un puñetazo en el estómago. Él estaba allí, ante millones de personas, confesando su falla, asumiendo la paternidad. Una parte de ella quería creer, quería rendirse a aquella promesa de redención, pero la otra parte, la que había sufrido durante 7 largos años, estaba escéptica. ¿Cómo creer en alguien que se fue una vez sin mirar atrás? Pablo, con los ojos fijos en la pantalla, señaló a Alejandro. «Mamá, es él, es el hombre que nos trajo aquí». Sofía solo asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Aquel hombre, que ella había intentado borrar de su memoria, estaba ahora de vuelta, invadiendo no solo su habitación, sino su vida y la vida de sus hijos, de una forma que nunca podría haber previsto. La promesa de Alejandro era grandiosa, pero el perdón, ella lo sabía, no vendría con un pase de magia. Sería un viaje largo y doloroso, y no estaba segura de si estaba lista para recorrerlo. La repercusión de la rueda de prensa de Alejandro fue inmediata y avasalladora. El mundo corporativo estaba en shock. Titanium Holdings, que siempre destacó por su imagen de solidez y discreción, se vio en el centro de un escándalo personal sin precedentes. Las acciones de la empresa tuvieron una leve caída inicial, pero la sinceridad de Alejandro, la forma en que asumió la responsabilidad, comenzó a generar una ola de simpatía inesperada. De repente, el magnate frío y calculador se humanizaba, y esto para muchos era una señal de fortaleza, no de debilidad. Mientras el mundo digería la noticia, Alejandro volvía al centro médico, donde Sofía y los niños aún estaban. Entró, en la habitación el silencio pesado llenando el espacio. Sofía lo miró, los ojos aún húmedos, pero con una curiosidad mezclada con dolor. «Tú realmente hiciste eso», dijo, la voz casi un susurro. «Dije que lo haría», respondió sentándose en la silla junto a la cama de Luis. El niño aún dormía, la respiración más calmada. «Ya no hay vuelta atrás, y no quiero que la haya». Pablo, que estaba en el regazo de Sofía, bajó y se acercó a Alejandro, la curiosidad infantil superando la timidez. Extendió su manita y tocó el traje de Alejandro. «¿Eres el hombre que me cargó?», preguntó, los ojos grandes e inocentes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se agachó, quedando a la altura del niño. «Sí, Pablo, lo soy, y soy tu papá». La palabra papá sonó extraña en sus labios, casi como un secreto revelado. Pablo parpadeó sin entender completamente la dimensión de aquella afirmación, pero sintió la gentileza en el toque de Alejandro. Sonrió, una sonrisa con dientes, de leche que derritió el corazón de Alejandro. «¿Te vas a quedar con nosotros?», preguntó el niño. Alejandro miró a Sofía, una petición silenciosa en sus ojos. «Quiero mucho quedarme con ustedes, Pablo, si tu mamá me deja». Sofía observaba la escena, el corazón dividido. La forma en que Pablo se acercó a Alejandro, la naturalidad con que aceptó su presencia,
era algo que no esperaba. Había construido una barrera tan alta para protegerlos y ahora, en cuestión de horas, esa barrera parecía desmoronarse. «No es tan simple, Alejandro», dijo, la voz entrecortada. 7 años es mucho tiempo. Hay muchas cosas que perdiste y mucho dolor que causaste. Lo sé, y no. Espero que sea simple. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para probar que he cambiado, Sofía. Para probar que merezco una oportunidad contigo y con ellos». La miró con una intensidad que la hizo desviar la mirada. En ese momento, el médico entró en la habitación, rompiendo la tensión. «Luis está mejor. La fiebre ha cedido. Puede recibir el alta hoy mismo, si sigue reaccionando bien». Un alivio recorrió a Sofía. «Gracias a Dios», murmuró. Alejandro se ofreció a encargarse de toda la burocracia del hospital y del alta, y Sofía, exhausta, aceptó. Mientras él salía, ella se permitió un momento de reflexión. Aquel hombre que un día fue su gran amor y su mayor decepción, estaba allí dispuesto a luchar. Pero ¿será esa lucha sincera? ¿O era solo una maniobra más de un hombre de negocios acostumbrado a conseguir lo que quería? Horas después, Luis estaba despierto y más animado. Alejandro había conseguido una habitación más grande para ellos en el resort, una suite presidencial con vista al mar, lejos de la agitación de la entrada principal. Insistió en que era por la seguridad de los niños, para que pudieran recuperarse en paz. Sofía, reticente, aceptó, sabiendo que salir del resort en ese momento sería imposible con los medios acampados afuera. Al entrar en la lujosa suite, Pablo y Luis corrieron a explorar, maravillados con el espacio y la vista. Sofía, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Ese era el mundo de Alejandro, un mundo de lujo y poder que ella había dejado atrás hace mucho tiempo. Alejandro se acercó a ella. «Sé que es mucho para digerir, pero quiero que se sientan seguros aquí. No voy a apartarme de tu lado hasta que todo esto se calme y hasta que resolvamos lo que necesita ser resuelto». Sofía miró hacia el mar, las olas rompiendo en la arena. Una nueva batalla había comenzado, no en los tribunales o salas de reunión, sino en los corazones, y no sabía si estaba lista para luchar. Pero al ver la sonrisa de sus hijos, que ya parecían más cómodos con la presencia de Alejandro, supo que por ellos tendría que intentarlo. La puerta que se abría no era solo para una nueva habitación, sino para un futuro incierto, donde el pasado y el presente chocaban, y el amor, tal vez, podría encontrar un camino en medio del caos. La suite presidencial era un universo aparte de la pequeña habitación que Sofía y los niños ocupaban antes. Con vista panorámica al océano, una sala de estar espaciosa y 2 habitaciones lujosas, era el tipo de opulencia que Sofía había dejado atrás y que Alejandro, irónicamente, había alcanzado. Pablo y Luis corrieron de un lado a otro, explorando cada rincón, saltando en las camas mullidas, con la energía renovada de niños que habían superado una fiebre. Sofía, sin embargo, se sentía una intrusa. Cada pieza de mobiliario caro, cada obra de arte en las paredes, era un recordatorio del abismo entre su mundo y el de Alejandro. Observaba a los niños jugando, y luego miraba a Alejandro, que estaba parado en la puerta de la sala, observándolos con una sonrisa discreta. Era una sonrisa que nunca había visto en él antes, una sonrisa de pura admiración y tal vez de un cariño recién descubierto. «Parece que se están divirtiendo», comentó Alejandro, rompiendo el silencio. «No están acostumbrados a tanto». «Espacio», respondió Sofía secamente, sin desviar la mirada de sus hijos. «Ni a tanto lujo». Alejandro suspiró. «Sé que esto es mucho para ti, Sofía, pero solo quiero que ellos estén seguros y cómodos. El resort todavía está rodeado de periodistas. Aquí al menos tienen privacidad». Ella se volvió hacia él, los brazos cruzados. «¿Privacidad? Alejandro, tu rueda de prensa nos lanzó al ojo del huracán. No hay privacidad para nosotros ahora». «Lo sé, y lo siento mucho por eso, pero ya no podía seguir ocultando la verdad. Ni a ellos, ni a ti, ni al mundo». Dio un paso hacia ella. «No voy a forzar nada, Sofía, pero necesito una oportunidad para conocerlos, para ser el padre que debería haber sido.
En ese momento, Luis, que se había cansado de saltar, corrió hasta Alejandro y jaló el borde de su pantalón. «¿Puedes leernos un cuento?», preguntó, los ojos brillantes. Alejandro se arrodilló, sorprendido por la petición. Nunca había leído un cuento a un niño. Su vida estaba hecha de informes financieros y contratos complejos. «¿Un cuento?», repitió mirando a Sofía en busca de ayuda. Sofía dudó, pero la expectativa en el rostro de Luis era irresistible. «Les gustan los cuentos de aventuras», dijo, señalando una pequeña mochila que contenía algunos libros infantiles. Alejandro tomó uno de los libros, El Principito, y se sentó en el suelo, con los dos niños acurrucándose cerca de él. Su voz, acostumbrada a dominar salas de reuniones, era un poco torpe al principio, pero pronto se dejó llevar por la narrativa. Sofía observaba desde lejos una escena que parecía surreal. El magnate de los negocios, el hombre que ella pensó que nunca volvería a ver, estaba allí, leyendo a sus hijos, con una paciencia y una dulzura que no imaginaba que poseyera. Mientras Alejandro leía, la puerta de la suite fue abierta por Ana, la asesora de prensa de Alejandro, que entró con un semblante exhausto. Se detuvo abruptamente al ver la escena. Alejandro Monterrey en el suelo, rodeado por dos niños leyendo un libro infantil. «Alejandro, necesitamos hablar sobre la prueba de ADN. Los abogados ya están gestionándolo todo, y la junta directiva está presionando por una declaración sobre la estabilidad de la empresa», dijo Ana, tratando de mantener la voz profesional, pero claramente desconcertada por la inusual escena. Alejandro levantó la cabeza, una mirada de advertencia en sus ojos. «Ana, ahora no, estamos ocupados». Ana parpadeó sin saber cómo reaccionar. Nunca había visto a Alejandro tan paternal y tan ajeno a los negocios. Se retiró, prometiendo llamar más tarde. Sofía sintió una mezcla de emociones. Aquel gesto de Alejandro, de priorizar a los hijos por encima de su carrera y de su imagen pública, era algo que no esperaba. Él estaba de hecho intentándolo, pero la herida aún era profunda. Más tarde, con los niños durmiendo en sus respectivas habitaciones, Sofía y Alejandro estaban en la sala, el silencio llenado solo por el sonido de las olas. «La prueba de ADN se realizará mañana por la mañana», dijo Alejandro rompiendo el silencio. «Ya organicé todo. Será discreto, aquí mismo en el resort». Sofía asintió. Era el siguiente paso inevitable. «¿Y después?», se preguntó la voz baja. Alejandro la miró, la expresión seria. «Después, no lo sé, pero te prometo, Sofía, que no voy a desaparecer de nuevo. Estaré aquí para lo que venga, para ellos, y si me lo permites, para ti también». La promesa flotaba en el aire, pesada y llena de incertidumbres. Sofía no sabía si podía confiar, si podía abrirse nuevamente a la posibilidad de un futuro con el hombre que la había roto. Pero al mirar hacia las habitaciones de los niños, donde la luz tenue de la noche iluminaba sus rostros dormidos, sintió una pequeña llama de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el paraíso perdido podría ser reconstruido, ladrillo a ladrillo, con la base de una verdad dolorosa, pero finalmente revelada. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión silenciosa. A pesar de la noche de sueño relativamente tranquila de los niños, Sofía apenas había podido dormir. La expectativa de la prueba de ADN se cernía sobre ella como una nube oscura, mezclada con una extraña sensación de alivio. Finalmente, la verdad sería incuestionable. Alejandro ya estaba despierto cuando ella salió de su habitación, el cabello aún húmedo por la ducha, vistiendo una camisa casual, algo que Sofía no le veía usar desde hacía años. Parecía más relajado de lo normal, pero la línea tensa en su mandíbula revelaba la ansiedad. «Los enfermeros llegarán en media hora», informó, la voz baja para no despertar a Pablo y Luis, que aún dormían profundamente. «Harán la toma. Te muestras aquí mismo, para garantizar la discreción». Sofía simplemente asintió, sintiendo un vacío en el estómago. Preparó un café y los dos se sentaron en la terraza, observando el amanecer sobre el océano. El sonido de las olas era el único ruido, un contraste pacífico con la tormenta que se anunciaba en sus vidas.
Sé que esto es difícil para ti, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Pero necesito que sepas que, independientemente del resultado, no me iré a ninguna parte. Ya me he encariñado con ellos, Sofía. Quiero ser parte de sus vidas. Sofía lo miró, la expresión indescifrable. Te encariñaste en 2 días, Alejandro. Yo los crié durante 7 años, sola. Los vi nacer. Los vi dar sus primeros pasos. Los vi decir sus primeras palabras. Los vi llorar y reír. No es tan fácil. Sé que no lo es. Y no estoy tratando de minimizar lo que hiciste. Solo estoy diciendo que estoy aquí ahora y que quiero aprender. Quiero compensar el tiempo perdido. Extendió la mano vacilante y tocó la de ella. Sofía no retrocedió, pero tampoco apretó. Simplemente permitió el contacto. Poco después, 2 profesionales de la salud discretos llegaron a la suite. Con la máxima delicadeza, tomaron las muestras de ADN de Alejandro, Sofía y los niños, que despertaron un poco somnolientos y confundidos por la presencia de los extraños. Luis, aún un poco frágil, se aferró a Sofía, mientras Pablo observaba, todo con su curiosidad habitual. El proceso fue rápido e indoloro, pero el aire en la suite parecía más denso después de que los enfermeros se marcharon. El resultado tardaría algunos días en llegar, y la espera sería agonizante. Alejandro, percibiendo la tensión de Sofía, sugirió: ¿qué tal si llevamos a los niños a la piscina? Les encanta el agua. Sofía dudó. La idea de exponer a los niños, aunque fuera en la piscina privada de la suite, la preocupaba. Pero la mirada ansiosa de Pablo y Luis la convenció. Está bien, pero solo en la piscina de la suite. No quiero que los vean. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. De acuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio a Alejandro relajarse. Se quitó el saco y la camisa, revelando un cuerpo atlético, y se zambulló en la piscina con los niños. Los lanzaba al aire, se reía de sus burbujas, e incluso les enseñó a hacer estrellas en el agua. Sofía observaba desde el borde, una sonrisa suave surgiendo en sus labios. Ver a Alejandro interactuando con sus hijos, tan a gusto y feliz, era algo que nunca imaginó presenciar. Parecía haber nacido para eso, para ser padre. Ese día, lejos de los reflectores y las preocupaciones con Titanium Holdings, Alejandro Monterrey era solo un padre, jugando con sus hijos. Sofía sintió una punzada en el pecho. Era la visión de una familia que ella había soñado alguna vez, y que ahora de forma tan inesperada se materializaba ante sus ojos. La rabia y el resentimiento aún estaban ahí, pero estaban siendo lentamente corroídos por la ternura de aquel momento. Al final de la tarde, exhaustos de tanto jugar, los niños se quedaron dormidos en el sofá de la sala, acurrucados uno junto al otro. Alejandro y Sofía estaban sentados en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. «Son increíbles», susurró Alejandro, observando a los niños. «He perdido tanto». Sofía no respondió de inmediato. Miró a Alejandro, a mí no, sí, la vulnerabilidad en su rostro, a la forma en que observaba a los niños. «Sí, has perdido», finalmente dijo, la voz suave. «Pero ¿qué vas a hacer con lo que tienes ahora, Alejandro?» Esa es la verdadera pregunta. La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. La prueba de ADN revelaría la verdad biológica, pero la verdadera prueba de paternidad de Alejandro sería lo que haría con el tiempo que le quedaba, con la oportunidad de ser el padre que había prometido ser, y, tal vez, con la oportunidad de reconquistar el corazón de la mujer que había dejado atrás. El futuro, antes tan claro y solitario para Sofía, ahora se presentaba como un entramado de posibilidades, dolorosas y esperanzadoras al mismo tiempo. Los días que siguieron a la toma de muestras de ADN fueron una extraña mezcla de limbo y descubrimientos. La suite presidencial se convirtió en un refugio, un mundo aparte, donde la urgencia de la vida exterior parecía disminuir. Alejandro, sorprendentemente, se adaptó con una facilidad que impactó a Sofía. Ya no era el CEO distante, sino un hombre presente, aprendiendo los ritmos de la vida con 2 niños pequeños. Ayudaba a preparar el desayuno, torpemente al principio, pero con creciente confianza.
Leía cuentos antes de la siesta, enseñaba a Pablo a armar bloques complejos y pacientemente ayudaba a Luis a colorear dentro de las líneas. Sofía lo observaba, una mezcla de fascinación y cautela. Era difícil conciliar al hombre que la había abandonado con este padre dedicado que surgía ante sus ojos. La ira que la había acompañado por 7 años comenzaba a disolverse en pequeños momentos de gratitud, de reconocimiento. A pesar de la burbuja de tranquilidad en la suite, el mundo exterior no se detenía. Ana, la asesora de Alejandro, llamaba incesantemente. La junta directiva de Titanium Holdings exigía respuestas, planes de contingencia, una aparición pública para tranquilizar a los inversores. Alejandro, sin embargo, se mantenía firme. Sus conversaciones eran cortas y directas. No haré nada hasta que lleguen los resultados. Mi prioridad está aquí. Delegaba tareas, pero se negaba a abandonar la suite, excepto para breves reuniones con sus abogados y el equipo médico para verificar el progreso de Luis. «Estás poniendo todo en riesgo», comentó Sofía un día, mientras él hablaba por teléfono con un director de la empresa, la voz firme pero paciente. Alejandro colgó y la miró. Lo que tenía antes no era todo, Sofía. Era solo una parte, y la parte más importante estaba faltando. Señaló a los niños que estaban construyendo una torre de almohadas en la sala. Esto es lo que importa. Cada día, la conexión de Alejandro con los niños se profundizaba. Pablo, el más extrovertido, ya lo llamaba papi sin vacilar, arrastrándolo a juegos y pidiendo que lo cargara. Luis, más reservado, tardó un poco más, pero las sonrisas tímidas y los pequeños gestos de afecto, como tomar la mano de Alejandro mientras veían un dibujo animado, eran señales claras de que él también se estaba rindiendo a la presencia del padre. Sofía se sentía como una espectadora de su propia vida. Había sido la única figura parental durante tanto tiempo que la presencia de Alejandro y la forma en que llenaba el vacío que ella ni siquiera sabía que existía era desorientadora. Se encontraba observándolo, estudiando sus expresiones, tratando de encontrar al hombre frío del pasado, pero encontrando solo a un padre en formación, imperfecto pero genuino. La espera por los resultados del ADN era una tortura silenciosa. Con cada tono del teléfono, el corazón de Sofía se aceleraba. La incertidumbre era agotadora. ¿Y si el resultado fuera negativo? ¿Y si después de todo esto, Alejandro decidiera que la responsabilidad era demasiado grande, que la vida que había construido era más importante? En la mañana del 4.º día, sonó el teléfono. Era Ana. «Alejandro, los resultados llegaron. El médico va de camino a la suite con el sobre». Alejandro y Sofía se miraron. El aire se volvió pesado y el sonido de las risas de los niños en la sala de estar parecía distante. Minutos después, un golpe en la puerta. El médico entró, un sobre sellado en sus manos. Se lo entregó a Alejandro. Alejandro dudó un momento, el sobre pesado en sus manos. Sofía sintió la respiración atrapada en la garganta. Abrió el sobre lentamente, sus ojos recorriendo las líneas impresas en el papel. El silencio en la sala era casi ensordecedor. El rostro de Alejandro, antes tenso, se suavizó. Una sonrisa lenta, cargada de emoción y alivio, surgió en sus labios. Levantó los ojos hacia Sofía, que lo observaba con ansiedad. «Son míos, Sofía», susurró, la voz entrecortada. «Pablo y Luis son mis hijos». Las palabras, aunque esperadas, golpearon a Sofía con la fuerza de una revelación. Una ola de emociones la invadió. Alivio, sí, pero también una tristeza profunda por el tiempo perdido y una punzada de esperanza que no sabía que aún guardaba. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Alejandro se acercó a ella, los ojos húmedos, y la abrazó. Un abrazo apretado, lleno de años de arrepentimiento y una promesa silenciosa. Sofía, después de un momento de vacilación, devolvió el abrazo, sintiendo el calor del cuerpo de él, el latido fuerte de su corazón. Era un abrazo que sellaba no solo la verdad biológica, sino la posibilidad de un nuevo comienzo, un futuro donde la familia que ella había construido sola pudiera finalmente
estar completa. El camino sería largo, pero la primera y más importante verdad había sido revelada. La confirmación de los resultados del ADN trajo una claridad abrumadora. El abrazo de Alejandro y Sofía, en medio de la suite, era una amalgama de alivio, arrepentimiento y una promesa silenciosa de un futuro incierto. Las lágrimas de Sofía eran una mezcla de dolor por los años perdidos y una inesperada liberación. Alejandro la apretó con más fuerza, como si temiera que ella desapareciera nuevamente. «Perdóname, Sofía», susurró en su cabello, la voz ronca de emoción. «Por todo, por haber sido un idiota, por haber perdido 7 años de la vida de Mintos y ellos de tu vida». Sofía se alejó un poco mirándolo. Sus ojos, aunque aún húmedos, tenían un brillo de determinación. «El perdón no es algo que se da de una vez, Alejandro. Es algo que se construye día tras día, y tú tienes mucho que construir». Él asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Lo sé, y estoy listo para eso, para lo que sea necesario». Los niños, ajenos a la intensidad del momento, seguían jugando en la sala, sus risas resonando suavemente. Alejandro se volvió hacia ellos, un nuevo tipo de brillo en sus ojos. No era el brillo del poder o la ambición, sino el brillo de un amor recién descubierto e incondicional. «Voy a llamar a Ana», dijo Alejandro, tomando el teléfono. «Es hora de hacer la declaración oficial y de comenzar a organizar las cosas». La noticia de la confirmación de paternidad se extendió rápidamente. Alejandro convocó una nueva rueda de prensa, esta vez más íntima, con algunos medios seleccionados. Ya no estaba en el salón principal, sino en una sala privada del resort, con Sofía y los niños sentados discretamente en un área reservada. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron lo que ya sentía en mi corazón, declaró Alejandro, su voz firme pero con una emoción contenida. «Pablo y Luis son de hecho mis hijos. Asumo públicamente la paternidad y la responsabilidad total por ellos». Hizo una pausa, mirando a la cámara. «Mi prioridad, a partir de ahora, es mi familia. Haré todo lo que esté a mi alcance para compensar el tiempo perdido y para ser el tintis padre que ellos merecen. Y para apoyar a Sofía, que ha sido una madre extraordinaria durante todos estos años». La mención a Sofía no pasó desapercibida. Los flashes aumentaron y los periodistas intentaron captar su reacción. Sofía mantuvo una postura serena, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y vergüenza. Era la primera vez que Alejandro la reconocía públicamente de forma tan explícita. En los días siguientes, la vida en la suite presidencial adquirió una nueva rutina. Alejandro, con la confirmación de la paternidad, se sumergió de cabeza en la vida familiar. Comenzó a organizar la mudanza de Sofía y los niños a la capital, a una casa que estaba consiguiendo, cerca de su propia residencia, para poder estar presente en la vida de ellos. «Quiero que tengan lo mejor, Sofía», dijo, mostrándole fotos de la casa, «y que pueda verlos todos los días, llevarlos a la escuela, recogerlos, estar presente en cada momento». Sofía dudó. La idea de mudarse al mundo de Alejandro, de depender de él, era aterradora. Había construido su independencia con tanto esfuerzo. «No quiero ser una carga, Alejandro, y tengo mi trabajo, mi vida en Veracruz». «Nunca serás una carga», la interrumpió, sosteniendo sus manos. «Y puedes continuar con tu trabajo, sea cual sea. Solo quiero que ellos tengan un padre presente y que tú no tengas que cargar con todo el peso sola». La propuesta era tentadora, pero el miedo a perderse nuevamente en la órbita de Alejandro era real. Sin embargo, al ver la alegría en los ojos de los niños cuando Alejandro les contaba sobre la nueva casa, sobre los parques y museos que visitarían, Sofía supo que no podía negarles esa oportunidad. Titanium Holdings, aunque sacudida, comenzó a estabilizarse. La imagen de Alejandro como un padre dedicado, aunque inesperada, generó una ola de buena voluntad. No había huido de la responsabilidad, y eso era admirable en el mundo corporativo. Por la noche, después de que los niños dormían, Alejandro y Sofía conversaban durante horas. Sobre el pasado,
sobre los rencores, sobre los desafíos del futuro. Sofía comenzó a compartir las dificultades que enfrentó, las noches sin dormir, los sacrificios. Alejandro escuchaba sin interrupciones, el dolor en sus ojos un espejo del arrepentimiento. «Sé que no puedo borrar el pasado», dijo una noche, mientras observaban las estrellas desde la terraza. «Pero puedo construir un futuro diferente. Contigo, con ellos». Sofía lo miró. La herida aún estaba allí, pero ya no era una llaga abierta. Estaba cicatrizando lentamente, con cada gesto de Alejandro, con cada palabra sincera. El paraíso tropical, que había sido el escenario de su reencuentro caótico, ahora parecía un lugar de sanación y nuevas posibilidades. El viaje de reconstrucción apenas comenzaba, pero por primera vez en 7 años, Sofía sentía que no estaba sola, y Alejandro, el hombre que había perdido todo para encontrar lo que realmente importaba, estaba determinado a probar que merecía esa segunda oportunidad. La mudanza de Veracruz a la capital fue un torbellino de emociones y logística. Dejar la vida simple y familiar que había construido con tanto esfuerzo era difícil para Sofía, pero la promesa de una vida más estable y la presencia constante de Alejandro para los niños eran argumentos irrefutables. La casa que Alejandro había conseguido era grandiosa, con un jardín espacioso y habitaciones que parecían salidas de una revista. Pablo y Luis corrieron por ella con la misma energía que habían demostrado en la suite presidencial, encantados con el nuevo territorio. Sofía, sin embargo, se sentía como pez fuera del agua. La casa era hermosa, pero no era suya. Cada objeto parecía gritar a Alejandro Monterrey. Se esforzaba por darle su toque personal, organizando los juguetes de los niños y sus pocas cajas de pertenencias, pero la sensación de estar en un préstamo, en vez de un hogar, persistía. Alejandro, por su parte, estaba increíblemente presente. Había reorganizado su agenda para incluir las idas y venidas de la escuela, las noches de lectura e incluso las idas al supermercado para comprar los refrigerios favoritos de los niños. Su equipo, incluyendo a una Ana siempre atónita, tuvo que adaptarse a la nueva realidad del CEO que ahora priorizaba a la familia. Las reuniones se programaban en horarios que permitían a Alejandro estar en casa para la cena y los viajes de negocios se minimizaban. «No necesitas hacer todo esto. Alejandro», dijo Sofía una tarde, observándolo ayudar a Luis a armar un rompecabezas complejo. «Yo puedo llevarlos a la escuela». Él levantó los ojos, una sonrisa suave. «Quiero hacerlo, Sofía. Perdí mucho. Cada momento con ellos es precioso». La presencia constante de Alejandro, al principio, era un recordatorio del pasado. Sofía se encontraba esperando que él desapareciera, que la burbuja de normalidad estallara. Pero él no desaparecía. Estaba allí, paciente, aprendiendo, cometiendo errores y disculpándose. Pedía consejos sobre la rutina de los niños, sobre cómo manejar los berrinches, sobre los mejores libros para leer. Lentamente, la muralla que Sofía había construido alrededor de su corazón comenzó a ceder. Una noche, Pablo tuvo una pesadilla terrible. Se despertó llorando, y Alejandro fue el primero en llegar a su habitación. Sofía observó desde la puerta mientras Alejandro lo tomaba en brazos, meciéndolo y cantando una canción de cuna que ella ni siquiera sabía que él conocía. La visión de Alejandro, el magnate implacable, consolando a su hijo con tanta ternura, hizo que algo se moviera dentro de ella. Era la primera vez que lo veía en un papel tan vulnerable y amoroso, y eso la conmovió profundamente. Más tarde, con Pablo de vuelta en la cama, Alejandro y Sofía se sentaron en la sala, el silencio lleno de la emoción del momento. «Ahora está bien», dijo Alejandro, la voz aún un poco ronca. «Solo necesitaba un abrazo». Sofía asintió. «Estuviste genial con él». Alejandro la miró, sus ojos encontrando los de ella en la oscuridad. «Lo estoy intentando, Sofía. Estoy tratando de ser el padre que ellos merecen y el hombre que tal vez podrías haber confiado». La honestidad en su voz era palpable. Sofía sintió un calor extenderse por su pecho. El dolor aún estaba allí, una cicatriz profunda,
pero la ira que lo alimentaba estaba disminuyendo. Se permitió una pequeña sonrisa. «¿Lo estás haciendo?» «Muy bien, Alejandro». La vida en la capital, aunque diferente, comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Sofía matriculó a los niños en una nueva escuela, y ellos se adaptaron rápidamente, haciendo nuevos amigos. Ella misma comenzó a explorar las posibilidades de trabajo en la ciudad, sintiendo la necesidad de mantener su propia identidad profesional. Alejandro la alentó, ofreciendo apoyo y recursos, pero siempre respetando su independencia. Los medios, aunque aún curiosos, comenzaron a calmarse. Las fotos de Alejandro con los niños en parques o llevándolos a la escuela reemplazaron los titulares sobre la crisis en Titanium Holdings. La imagen de un padre dedicado y arrepentido parecía agradar al público. Sin embargo, la relación entre Alejandro y Sofía aún era delicada. Eran padres, compañeros en la crianza de Pablo y Luis, pero la intimidad que una vez compartieron todavía era un territorio inexplorado. Había momentos en que sus miradas se cruzaban, un destello de algo más profundo, un vestigio de una pasión que había sido brutalmente interrumpida. El camino para la reconstrucción de una relación amorosa era mucho más complejo que la paternidad. Una noche, mientras los niños dormían y Alejandro trabajaba en su despacho improvisado, Sofía caminó hasta la ventana. La ciudad brillaba debajo de ella, un mar de luces. Pensó en Veracruz, en su vida simple y en cómo todo había cambiado. Alejandro se estaba esforzando y los niños estaban felices. Aquel paraíso perdido, que parecía inalcanzable, estaba siendo reconstruido, no como antes, sino de una forma nueva e inesperada. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que la esperanza no era solo un sueño distante, sino una posibilidad real que estaba siendo escrita día tras día con la presencia de Alejandro y el amor por los hijos que ahora compartían. La rutina en la nueva casa se estableció y con ella una extraña familiaridad. Sofía, aunque aún sentía el peso de la opulencia a su alrededor, comenzó a encontrar su propio espacio. Se dedicó a organizar la vida de los niños, asegurando que la transición a la nueva escuela fuera lo más suave posible. Pablo y Luis florecieron bajo la atención constante de Alejandro, que los llevaba a parques, museos e incluso a algunos eventos corporativos más ligeros, donde los niños eran presentados con orgullo. Para Sofía, el mayor cambio era la libertad de tiempo. Con Alejandro compartiendo las responsabilidades, finalmente pudo volver a pensar en sí misma. Comenzó a investigar oportunidades en el área de diseño de interiores, su pasión adormecida, y pronto consiguió un proyecto pequeño, pero desafiante, para reformar un apartamento en el centro de la ciudad. La sensación de tener su propio trabajo, su propia fuente de ingresos y propósito, era un alivio bienvenido. Alejandro la apoyaba incondicionalmente. Se ofrecía a cuidar a los niños mientras ella estaba en las reuniones, e incluso la ayudaba a investigar proveedores y materiales. «Tienes un talento increíble, Sofía», dijo una vez, observándola esbozar un proyecto. «Siempre lo supe». El elogio, viniendo de él, la impactó de una manera inesperada. Hubo un tiempo en que las palabras de Alejandro la hacían flotar. Ahora eran un recordatorio agridulce de lo que había sido y lo que podría haber sido. El dolor aún era una sombra, pero la presencia constante y el esfuerzo genuino de Alejandro estaban poco a poco erosionando sus defensas. Las noches eran los momentos más reveladores. Después de que los niños dormían, Alejandro y Sofía se encontraban en la sala de estar, la conversación fluyendo de forma más natural. Hablaban sobre el día de los niños, sobre sus propios trabajos, sobre noticias del mundo. Poco a poco las barreras comenzaron a caer. Una noche, mientras discutían un libro que ambos habían leído, la conversación se profundizó. «Me arrepiento de muchas cosas, Sofía», confesó Alejandro, su voz baja, la mirada fija en el fuego de la chimenea. «Pero la mayor de ellas fue haberte dejado ir. Estaba tan ciego por la ambición, por la necesidad de probar algo a mí mismo, que no me di cuenta de lo que tenía». Sofía lo escuchó en silencio.
Había esperado por esa confesión durante años, pero ahora que venía no traía la satisfacción que había imaginado, solo una tristeza profunda. «Yo te amaba, Alejandro», dijo, la voz entrecortada por la emoción. «Te amaba con todo lo que tenía, y me rompiste mi confianza, mi fe en el amor». Él se volvió hacia ella, los ojos llenos de dolor. «Lo sé, y no espero que me perdones de la noche a la mañana, pero necesito que sepas que nunca más cometeré el mismo error. Aprendí la lección de la manera más difícil, y la presencia de Pablo y Luis me dio un propósito que el dinero y el poder nunca pudieron dar». Extendió la mano vacilante y tocó la de ella. La piel de Alejandro estaba cálida y la electricidad familiar recorrió el brazo de Sofía. Ella no retrocedió. Sus ojos se encontraron y por un momento el pasado y el presente se fusionaron. Ya no estaban el magnate y la exnovia abandonada, sino dos adultos heridos, tratando de encontrar un camino de vuelta el uno al otro, impulsados por el amor incondicional que compartían por sus hijos. Aquel toque, aquella mirada, fue un punto de inflexión. No era un perdón completo, pero era un paso, un reconocimiento mutuo de que algo aún existía entre ellos, algo que iba más allá de la paternidad compartida. La casa, antes tan impersonal para Sofía, comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo la casa de Alejandro, sino el hogar donde sus hijos estaban creciendo, y donde, tal vez, una nueva versión de su propia historia podría ser escrita. El camino hacia la reconciliación romántica aún era largo e incierto, pavimentado con dolor y miedos. Pero aquella noche, bajo el brillo suave de la chimenea, Sofía sintió una pequeña llama de esperanza reencenderse en su corazón. Alejandro estaba allí, presente, vulnerable, y luchando por ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar la posibilidad de que el paraíso perdido pudiera de hecho ser reconstruido, no en sus ruinas, sino en unos nuevos cimientos de verdad y redescubrimiento. El pequeño toque de manos en la noche anterior resonó en Sofía durante los días siguientes. Era un recordatorio sutil de la conexión que, a pesar de todo, aún persistía entre ella y Alejandro. La dinámica en la casa cambió, volviéndose más ligera, más íntima. Ya no existía la tensión inicial, solo una familiaridad creciente, un ritmo que se ajustaba naturalmente a los cuatro. Sofía se sumergió de cabeza en su proyecto de diseño de interiores. El apartamento que estaba reformando era un desafío creativo, y pasaba horas inmersa en planos, muestras de tela y catálogos de muebles. Cada día se sentía más realizada, probándose a sí misma que su independencia no era un espejismo. Alejandro, como había prometido, era un compañero inestimable. La ayudaba a cargar muestras pesadas, ofrecía opiniones constructivas e incluso la sorprendía con el almuerzo en su lugar de trabajo cuando estaba demasiado concentrada para detenerse. «Estás brillando, Sofía», comentó una tarde, mientras la observaba explicar un concepto de diseño a un cliente por videollamada. «Es bueno verte tan apasionada por lo que haces». El elogio hizo que Sofía se sonrojara levemente. Estaba, de hecho, feliz. La vida en la capital, con todos sus desafíos, comenzaba a parecer un hogar. Los niños estaban adaptados, y la presencia de Alejandro era un pilar de apoyo que nunca supo que necesitaba hasta tenerlo. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, Sofía llegó a casa para encontrar a Alejandro en la cocina, preparando la cena. El olor a comida casera llenaba el aire, y los niños estaban sentados a la mesa, dibujando mientras esperaban. «Papá hizo pasta», anunció Pablo, emocionado. Sofía sonrió, una onda de calor extendiéndose por su pecho. «¡Qué delicia! Gracias, Alejandro». Él se volvió, un delantal atado sobre la camisa social, y le devolvió la sonrisa. «Pensé que estarías cansada. Siéntate, yo sirvo». Durante la cena, la conversación fluyó fácilmente. Alejandro contaba sobre su día en Titanium Holdings, los desafíos de una nueva fusión, pero siempre volvía a los niños, preguntando sobre la escuela y los juegos. Sofía, por su parte,
Compartía los detalles de su proyecto, y Alejandro escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas inteligentes. Después de que los niños se fueron a la cama, Alejandro y Sofía se sentaron en la sala, un silencio cómodo entre ellos. La chimenea crepitaba suavemente. Estaba pensando, comenzó Alejandro rompiendo el silencio. El cumpleaños de Pablo se acerca. Cumplirá 8 años. Sofía asintió, un poco sorprendida por su recuerdo. Sí, dentro de 2 semanas. Quería hacer algo especial para él. Una fiesta, tal vez. Nunca ha tenido una gran fiesta, ¿verdad? Sofía dudó. No, siempre hicimos algo más íntimo. No teníamos muchos recursos para grandes fiestas. Alejandro la miró, la culpa evidente en sus ojos. Lo sé, y quiero cambiar eso. Quiero que tenga una fiesta inolvidable, con todos sus amigos de la escuela, tal vez un tema de superhéroes, lo que él quiera. La idea era grandiosa, quizás incluso un poco exagerada, pero la intención detrás era pura. Era el deseo de un padre de compensar el tiempo perdido, de dar a sus hijos todo lo que no pudo dar antes. No necesitas exagerar, Alejandro, dijo Sofía suavemente. Lo que más quiere es tu presencia. Lo sé, respondió con una sonrisa triste, pero quiero darle más que solo mi presencia. Quiero darle los recuerdos que debería haber ayudado a construir todos estos años. Sofía lo observó, la emoción oprimiendo su garganta. Él realmente lo estaba intentando, y no era solo por culpa, sino por un amor genuino que crecía cada día. Está bien, dijo, finalmente, pero tendremos que planificar juntos, y quiero que sea algo que realmente le guste, no solo algo grandioso. Los ojos de Alejandro se iluminaron. De acuerdo. Una fiesta de superhéroes, entonces. ¿Qué te parece un pastel de Spider-Man y un castillo inflable gigante? Sofía rió, una risa ligera y genuina que Alejandro no escuchaba desde hacía años. Era la primera vez que planeaban algo tan alegre y familiar juntos, sin la sombra del pasado o la urgencia de la prueba de ADN. Era un paso pequeño, pero significativo, hacia un futuro que, aunque aún incierto, parecía cada vez más prometedor. La reconstrucción de la familia estaba en marcha, y tal vez, solo tal vez, la reconstrucción de un amor también lo estaba. La organización de la fiesta de cumpleaños de Pablo se convirtió en un proyecto conjunto, una danza sincronizada entre la grandiosidad de Alejandro y el pragmatismo de Sofía. Alejandro quería un castillo inflable gigante, un show de magia y un buffet con todo lo que los niños pudieran desear. Sofía, por su parte, se centraba en los detalles, la lista de invitados, los recuerdos personalizados y un pastel que realmente agradara al paladar de los pequeños y no solo a los ojos. Un Spider-Man de verdad, Alejandro. ¿No crees que es demasiado? Preguntó Sofía un día, mientras él le mostraba un presupuesto para la contratación de un actor. Él sonrió, los ojos brillando de entusiasmo. No es demasiado cuando se trata de hacer feliz a mi hijo, Sofía. Merece el mundo. A pesar de las diferencias, la colaboración era sorprendentemente fluida. Pasaban las noches investigando ideas, discutiendo temas y riendo de las sugerencias más extravagantes de Alejandro. Era un tipo de intimidad diferente, construida sobre el propósito común de hacer feliz a Pablo. Sofía se encontraba admirando la dedicación de Alejandro, la forma en que se lanzaba de cabeza a algo tan trivial como una fiesta infantil, con la misma seriedad que dedicaba a sus negocios. Finalmente, llegó el gran día. El jardín de la casa estaba transformado. Globos rojos y azules flotaban por todas partes. Una mesa gigantesca exhibía un pastel de Spider-Man de 3 pisos, y para sorpresa de Sofía, Alejandro había contratado a un actor vestido de Spider-Man que interactuaba con los niños. Pablo y Luis corrían de un lado a otro, los ojos desorbitados de pura alegría. Los amigos de Pablo de la nueva escuela llegaron, y el jardín se llenó de risas, gritos y la energía contagiosa de los niños. Alejandro estaba en el centro de todo. Jugaba a la pelota con los niños, ayudaba a organizar los juegos e incluso se arriesgaba en el castillo inflable, arrancando carcajadas de los niños y miradas divertidas de los padres.
Sofía lo observaba desde lejos, una sonrisa suave en los labios. Era una visión que nunca imaginó que vería. Alejandro Monterrey, el magnate, actuando como un padre común, feliz y relajado. Ya no era el hombre frío y distante que la había dejado. Era un padre presente, cariñoso y que parecía genuinamente feliz en medio del caos de la fiesta infantil. En un momento Alejandro se acercó a ella, el rostro sudoroso pero los ojos brillantes. «Lo está amando, Sofía, míralo». Pablo estaba abrazando a Spider-Man, con una sonrisa de oreja a oreja. Luis, más tímido, sostenía la mano de Alejandro, observando la escena con un brillo en los ojos. «Lo está», confirmó Sofía, la voz entrecortada. «Gracias, Alejandro, por todo esto». Alejandro extendió la mano y gentilmente apartó un mechón de cabello del rostro de ella. El toque fue ligero, pero cargado de una emoción que iba más allá de la gratitud. Sus ojos se encontraron, y por un breve instante, el ruido de la fiesta desapareció. Había una comprensión mutua, un reconocimiento silencioso de que habían construido algo hermoso y real, a partir de las cenizas de un pasado doloroso. «Es lo mínimo que puedo hacer», susurró, la voz ronca. «Perdí tanto. Quiero que cada día a partir de ahora sea un recuerdo feliz para ellos y para ti». La fiesta continuó hasta el anochecer. Cuando el último invitado se fue y los niños, exhaustos, cayeron dormidos en sus habitaciones, Alejandro y Sofía se sentaron en la sala, rodeados por los restos de la celebración. El silencio estaba lleno de una sensación de deber cumplido y una paz profunda. «Fue perfecto», dijo Sofía recostándose en el sofá. «Pablo lo recordará para siempre». Alejandro asintió, una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo hicimos, Sofía. Lo hicimos juntos». La miró, y la intensidad en sus ojos hizo que el corazón de Sofía se acelerara. El dolor aún existía, pero estaba siendo superpuesto por una nueva capa de respeto, admiración y sí, una atracción innegable. La fiesta de cumpleaños de Pablo no fue solo una celebración de un año más de vida, sino un hito en la reconstrucción de la familia. Era la prueba tangible de que, incluso después de 7 años de separación y dolor, la esperanza de un futuro compartido, tal vez incluso de un amor redescubierto, no era solo un sueño, sino una posibilidad real, que estaba siendo tejida, un día a la vez, en el tejido de sus vidas. Los días que siguieron a la fiesta de Pablo estuvieron marcados por una ligereza inédita en la casa. La celebración no solo trajo alegría a los niños, sino que también selló un nuevo nivel de complicidad entre Sofía y Alejandro. La barrera de formalidad que aún existía entre ellos comenzó a disolverse, reemplazada por un confort silencioso y una intimidad creciente. Alejandro continuó siendo un padre ejemplar, presente en cada detalle de la vida de sus hijos. Leía cuentos para dormir, ayudaba con las tareas escolares e incluso se aventuraba a cocinar los fines de semana, con resultados que variaban entre lo delicioso y lo hilarante. Sofía, por su parte, se sentía cada vez más cómoda en su papel de copropietaria de una casa que poco a poco dejaba de ser la casa de Alejandro para convertirse en el hogar de ellos. Su proyecto de diseño de interiores progresaba a pasos agigantados y la satisfacción de su independencia profesional era un bálsamo para su alma. Las conversaciones nocturnas entre Alejandro y Sofía se volvieron más largas y profundas. Hablaban sobre sus sueños, sus miedos, las lecciones que la vida les había enseñado. Alejandro compartía los desafíos de Titanium Holdings, la presión de mantener la empresa en la cima, y Sofía escuchaba con una nueva perspectiva, ofreciendo consejos prácticos y, más importante, un oído atento. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza, observando las luces de la ciudad, Alejandro se volvió hacia ella. «Lo siento mucho, Sofía», dijo la voz baja. «Siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importa, por haber perdido tantos años». Sofía lo miró. El dolor del pasado aún era una cicatriz, pero la rabia se había transformado en una comprensión melancólica. «Yo también perdí mucho, Alejandro, pero ganamos algo inestimable, ¿no es así? Pablo y Luis». Él asintió, sus ojos fijos en los de ella. «Sí,
Y por ellos, quiero ser una mejor persona. Quiero ser el hombre que mereces, Sofía. El hombre que debería haber sido desde el principio. El aire entre ellos se cargó. La atracción que había sido suprimida por años de dolor y orgullo estaba resurgiendo, más fuerte y madura. Alejandro extendió la mano y suavemente tocó el rostro de Sofía, el pulgar acariciando su mejilla. El toque era suave, pero cargado de una ternura que la hizo suspirar. «Yo no lo sé, Alejandro», susurró, la voz temblorosa. «Es mucho para procesar, tanto dolor, tanto tiempo». «Lo sé», respondió, sus ojos transmitiendo una profundidad de emoción que ella nunca había visto antes. «Y no te estoy pidiendo que olvides, te estoy pidiendo una oportunidad de construir algo nuevo, basado en la verdad y el respeto que tenemos ahora». Se inclinó lentamente, y Sofía no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante al principio, pero que rápidamente se profundizó. No era el beso impetuoso de la juventud, sino un beso cargado de arrepentimiento, esperanza y una promesa silenciosa de un futuro incierto. Era un beso de sanación, de redescubrimiento, de una segunda oportunidad. En los días siguientes, el beso se convirtió en un punto de inflexión. La relación de ellos evolucionó de compañeros en la crianza de los hijos a algo más. Había toques más largos, miradas más prolongadas y una complicidad que trascendía la paternidad. Comenzaron a salir a cenas a solas, dejando a los niños con una niñera de confianza, redescubriendo a la persona en que el otro se había convertido. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La prensa, siempre atenta, comenzó a notar la cercanía de Alejandro y Sofía, fotos de ellos juntos en eventos familiares o saliendo de restaurantes discretos comenzaron a circular, generando especulaciones. La vida de Alejandro era pública, y Sofía, por extensión, también se vio bajo los reflectores. «¿Estás bien con esto?», preguntó Alejandro una mañana, mostrándole una revista de chismes con una foto de ellos en la portada. Sofía suspiró. «Es extraño. Nunca quise esta atención, pero me acostumbraré, supongo». A pesar de la intrusión de los medios, la felicidad de los niños era la prioridad. Estaban floreciendo, seguros en el amor y la presencia de ambos padres. La familia, que Sofía había construido sola, estaba finalmente completa, y la visión de Alejandro a su lado, cuidando de sus hijos y mirándola con tanto cariño, era un bálsamo para las heridas del pasado. El paraíso perdido estaba siendo reconstruido, ladrillo a ladrillo, no exactamente como antes, sino tal vez de una forma aún más fuerte y verdadera, cimentada en el dolor superado y en la esperanza de un nuevo comienzo. El beso en la terraza fue el punto de inflexión, el sello silencioso de que la relación entre Sofía y Alejandro había cruzado la línea de la coparentalidad hacia algo más. En los días que siguieron, la casa parecía más ligera, llena de una nueva capa de ternura. Los toques eran más frecuentes y prolongados, las miradas cargadas de un significado que iba más allá de las palabras. Comenzaron a salir en citas discretas, cenas en restaurantes encantadores, paseos por galerías de arte o simplemente caminatas nocturnas por los barrios arbolados de la capital. Era un redescubrimiento mutuo. Sofía veía a un Alejandro más maduro, más paciente, despojado de la arrogancia que la había alejado años atrás. Él, por su parte, admiraba la fuerza y la resiliencia de Sofía, la mujer independiente en 1907 que se había convertido y que todavía llevaba la dulzura y la pasión que lo habían cautivado en el pasado. Los niños Pablo y Luis notaron el cambio. Ya no había formalidad entre los padres. Veían a Sofía y Alejandro riendo juntos en la cocina, compartiendo secretos susurrados en el sofá, e incluso un abrazo espontáneo aquí y allá. La reacción de ellos fue de pura alegría. La seguridad de tener a ambos padres juntos, en armonía, era un bálsamo para sus jóvenes almas. «¿Mamá y papá están saliendo?», preguntó Pablo a Luis una tarde, con la inocencia típica de un niño. Luis solo se encogió de hombros, pero una amplia sonrisa se abrió en su rostro. A pesar de la felicidad que florecía dentro de casa, el mundo exterior
era menos comprensivo. Los medios, siempre ávidos de una buena historia, intensificaron el acoso. Fotografías de Sofía y Alejandro en momentos de ocio o incluso saliendo de la escuela de los niños estampaban portadas de revistas y sitios de chismes. Los títulos variaban de El magnate y la ex, ¿un amor reavivado?, a Sofía se reconcilia con Alejandro Monterrey 7 años después. Sofía, que siempre valoró su privacidad, se sentía expuesta. Con cada nuevo titular, una punzada de ansiedad la golpeaba. No quería que su vida personal se convirtiera en un espectáculo. «Odio esto», se desahogó con Alejandro una noche, arrojando una revista sobre la mesa. «No tienen derecho a invadir nuestra vida así». Alejandro la abrazó, besando la parte superior de su cabeza. «Lo sé, mi amor. Es el precio de mi vida pública, pero haré todo lo posible para protegerlos. Podemos ser más discretos, si quieres». «No, se trata de ser discretos», respondió Sofía, la voz amortiguada. «Se trata de la sensación de que no tenemos control sobre nuestra propia historia. ¿Y si comienzan a inventar cosas? ¿Y si eso afecta a los niños?». Alejandro la alejó suavemente, sosteniendo su rostro entre las manos. «Nuestra historia es nuestra, Sofía. Nadie puede quitárnosla. Y en cuanto a los niños, les enseñaremos a ignorar el ruido. Ellos saben la verdad, saben cuánto los amamos y cuánto nos amamos». La confianza en su voz era un bálsamo. Sofía sabía que Alejandro tenía razón. Su verdad era más fuerte que cualquier titular. Mientras tanto, el proyecto de diseño de interiores de Sofía estaba en su fase final. El apartamento estaba casi listo y había recibido elogios entusiastas del cliente. La satisfacción de ver su trabajo materializado, de tener su propia carrera floreciendo, era fundamental para ella. Alejandro, orgulloso, sugirió que abriera su propia oficina, ofreciendo todo el apoyo necesario. «No me necesitas para esto, Sofía», dijo, pero sus ojos mostraban cuánto quería ser parte de su éxito. «Pero si necesitas un inversor o un consejero, sabes dónde encontrarme». La propuesta de Alejandro, aunque generosa, reforzaba la complejidad de su relación. Estaban construyendo un futuro juntos, pero Sofía necesitaba asegurarse de que su identidad no fuera engullida por la grandiosidad del mundo de Alejandro. Una noche, mientras los niños dormían, Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado. «Te amo, Sofía», susurró la voz cargada de emoción. «Nunca dejé de amarte, y ahora que te encontré de nuevo, no voy a perderte otra vez». Las palabras, tan esperadas durante años, finalmente fueron dichas. Sofía sintió un nudo en la garganta y las lágrimas brotar en sus ojos. Lo abrazó de vuelta con la misma intensidad. El camino había sido largo y doloroso, pero allí, en los brazos de Alejandro, bajo la mirada vigilante de las estrellas y el brillo distante de la ciudad, Sofía sintió que el paraíso perdido ya no era un recuerdo distante, sino una realidad tangible, siendo cuidadosamente reconstruida, día tras día, con amor, paciencia y la promesa de un futuro que, a pesar de los desafíos externos, finalmente era de ellos para escribir. Aquellas 3 palabras, «te amo», dichas por Alejandro, resonaron en el corazón de Sofía como un eco de un pasado distante y la promesa de un futuro incierto. El beso que siguió no fue solo un reencuentro de labios, sino la fusión de 2 almas que, a pesar de estar separadas por el dolor, nunca se habían olvidado realmente. A partir de esa noche, la casa de Alejandro se convirtió, definitivamente, en el hogar de ellos. La intimidad entre Sofía y Alejandro se profundizó. No eran solo los besos y los toques, sino la forma en que se miraban, la manera en que uno completaba la frase del otro, la complicidad que se manifestaba en los pequeños gestos del día a día. Volvieron a dormir en la misma cama, y las noches estaban llenas de conversaciones susurradas, risas bajas y la sensación reconfortante de pertenecerse mutuamente otra vez. Sofía, impulsada por el apoyo de Alejandro y por su propia determinación, decidió dar el siguiente paso en su carrera. Alquiló una pequeña oficina en el centro de la ciudad, un espacio encantador que ella misma decoró con su toque personal.
Sofía Diseño de Interiores fue el nombre que eligió, un nombre simple, pero que llevaba el peso de su trayectoria y de su independencia. Alejandro, fiel a su palabra, no interfirió, pero fue el primero en enviar un arreglo de flores gigante para la inauguración, con una tarjeta que decía: «Para la mujer más talentosa que conozco. Tu éxito es solo el comienzo». El negocio de Sofía comenzó a florecer. Su primer proyecto, el apartamento reformado, generó recomendaciones, y pronto tenía una agenda llena. La satisfacción de construir algo propio, con sus propias manos y talento, era inmensa. Se probaba a sí misma y al mundo que no era solo la madre de los hijos de Alejandro Monterrey, sino una profesional competente y exitosa. A pesar de la burbuja de felicidad que los envolvía, el acoso de los medios no disminuía. Por el contrario, las especulaciones sobre el regreso de la pareja dorada se intensificaron. Paparazzi seguían sus coches, y cada aparición pública, por más trivial que fuera, se convertía en titular. Sofía, que siempre fue alérgica a los reflectores, tuvo que aprender a lidiar con eso. Alejandro, con su experiencia, la guiaba, enseñándole a ignorar los flashes y a mantener la compostura. Una tarde, mientras recogían a los niños en la escuela, un reportero se acercó, micrófono en mano. «Señor Monterrey, señora Sofía, ¿pueden confirmar los rumores de que están juntos otra vez?» Alejandro, que normalmente era reservado con la prensa sobre su vida personal, miró a Sofía, una sonrisa tranquila en los labios. Apretó su mano y, volviéndose hacia el reportero, dijo con claridad: «Sofía y yo estamos reconstruyendo nuestra familia, y sí, estamos muy felices juntos». La declaración fue simple, pero poderosa. Fue la primera vez que Alejandro confirmó públicamente la relación, y lo hizo con una naturalidad que desarmó al reportero. Sofía sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Era la validación que no sabía que necesitaba, un reconocimiento público de que eran, de hecho, una familia otra vez. La noticia de la declaración de Alejandro se extendió como un incendio. Los titulares pasaron de la especulación a la confirmación, y la vida de Sofía adquirió una nueva dimensión de visibilidad. Sin embargo, la reacción de los niños fue la más importante. Pablo y Luis, que habían presenciado la escena en 1900 en la escuela, volvieron a casa radiantes. «Papá dijo que ustedes están felices juntos», exclamó Pablo abrazando a Sofía. Luis, más contenido, pero con los ojos brillantes, añadió: «¿Eso significa que vivirás aquí para siempre, mamá?» Sofía miró a Alejandro, que le sonreía con ternura. Era la pregunta que flotaba en el aire, la pieza final del rompecabezas. Se arrodilló y abrazó a sus dos hijos con fuerza. «Sí, mis amores, mamá vivirá aquí para siempre. Somos una familia, y las familias permanecen juntas». Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Alejandro y Sofía se sentaron en la terraza, bajo el cielo estrellado. El aire estaba fresco, y el silencio solo era llenado por el sonido distante de la ciudad. «¿Estás segura, Sofía?», preguntó Alejandro, su voz suave. «¿De vivir aquí, de todo esto?» Sofía se volvió hacia él, los ojos húmedos de emoción. «Nunca estuve tan segura de nada en mi vida, Alejandro. Llevó tiempo, llevó dolor, pero finalmente estamos donde deberíamos estar, juntos, como una familia». Él la atrajo hacia un abrazo apretado, y Sofía sintió que, después de tantos años de incertidumbre y soledad, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El paraíso perdido ya no era una utopía, sino una realidad palpable, construida con amor, perdón y la promesa de un futuro que, aunque todavía tendría sus desafíos, sería enfrentado lado a lado, como una familia completa y unida. La confirmación de Sofía de que se quedaría para siempre en la casa de Alejandro selló un nuevo capítulo en sus vidas. A partir de ese momento, la unión no era solo una esperanza, sino una realidad tangible, vivida cada día. La casa, antes grandiosa y un tanto fría, se transformó en un hogar vibrante, lleno de la energía de los niños y del amor redescubierto de Sofía y Alejandro. La rutina de la familia era una danza bien orquestada.
Las mañanas comenzaban con el bullicio de los niños preparándose para la escuela, el olor a café recién hecho y las risas compartidas en la cocina. Alejandro, incluso con su agenda apretada en Titanium Holdings, hacía cuestión de desayunar con la familia y siempre que fuera posible, llevaba a los hijos a la escuela. Sofía, por su parte, equilibraba su creciente carrera de diseñadora de interiores con la maternidad, encontrando un ritmo que la satisfacía plenamente. Sofía Diseño de Interiores prosperaba. El boca a boca, impulsado por la calidad de su trabajo y, inevitablemente, por la curiosidad en torno a su relación con Alejandro, trajo una avalancha de nuevos clientes. Estaba trabajando en proyectos ambiciosos, transformando espacios en obras de arte funcionales, y con cada éxito sentía crecer su confianza. Alejandro era su mayor fan, elogiando cada nuevo proyecto y ofreciendo apoyo incondicional. A pesar de la felicidad que los envolvía, la visibilidad pública seguía siendo un desafío. La declaración de Alejandro a la prensa había solidificado el estatus de la pareja, pero también abrió las puertas a un escrutinio aún mayor. Cada salida en familia, cada cena a solas, era fotografiada y diseccionada. Los comentarios en línea, no siempre amables, eran inevitables. «Es agotador», admitió Sofía a Alejandro una noche, mientras hojeaba un sitio de chismes que especulaba sobre un posible compromiso. «Parece que no tenemos un momento de paz». Alejandro la abrazó besando su cabello. «Lo sé, mi amor, pero no podemos dejar que eso nos afecte. Lo que importa es lo que sucede dentro de estas paredes, entre nosotros cuatro». Tenía razón. La fortaleza que construyeron juntos era impenetrable para el mundo exterior. Los niños estaban visiblemente más felices y seguros. Pablo, antes un poco retraído, se había vuelto más extrovertido, y Luis, siempre el observador, irradiaba una calma que antes no poseía. La presencia constante de ambos padres había llenado un vacío que ni siquiera sabían que existía. Una noche, Alejandro sorprendió a Sofía con una cena romántica en casa, después de que los niños se durmieron. La mesa estaba puesta con velas, flores y un plato que él mismo había preparado, una receta italiana que a Sofía le encantaba. «Para celebrar nuestra nueva vida», dijo, levantando la copa de vino. Sofía sonrió, sintiendo que el corazón le rebosaba. «Es la mejor vida que podría imaginar». Durante la cena, la conversación fluyó hacia el futuro. Hablaban sobre viajes en familia, sobre los planes para la casa, sobre el crecimiento de los niños. En un momento, Alejandro dejó el tenedor y miró a Sofía con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Sofía», comenzó, la voz un poco ronca, «sé que ya dijimos te amo y que estamos construyendo todo de nuevo, pero quiero que sea oficial. Quiero que seas mi esposa otra vez, para siempre». Se levantó, caminó hacia ella y se arrodilló, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de diamante brillaba suavemente. No era el mismo anillo del primer compromiso, sino uno nuevo, con un diseño elegante y atemporal, simbolizando un nuevo comienzo. «Sofía, ¿aceptas casarte conmigo?», se preguntó, los ojos fijos en los de ella, llenos de esperanza y vulnerabilidad. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. Era el momento que, en sus sueños más secretos, había deseado, pero que el dolor del pasado la había hecho dudar, que algún día ocurriría. Aquel hombre frente a ella, arrodillado, no era solo el padre de sus hijos, sino el amor de su vida, el hombre que había vuelto a casa y estaba dispuesto a reconstruir todo, ladrillo a ladrillo, con ella. «Sí, Alejandro», susurró, la voz entrecortada por la emoción. «Sí, acepto». Él deslizó el anillo en su dedo, y Sofía lo atrajo hacia un abrazo apretado, besándolo con toda la pasión y el amor que había guardado durante tantos años. El beso era una promesa, un juramento silencioso de que, esta vez, lo harían funcionar. El paraíso perdido ya no era un recuerdo, sino una realidad vibrante, un nuevo comienzo que florecía de las cenizas del pasado, más fuerte, más maduro e infinitamente más verdadero. La respuesta de Sofía, un «sí»,
Alejandro, susurrado entre lágrimas, fue el punto culminante de un viaje tortuoso, pero increíblemente resiliente. El anillo en su dedo no era solo un símbolo de compromiso, sino la prueba tangible de que el amor, cuando es verdadero, puede trascender el dolor, el tiempo y las cicatrices más profundas. En aquel abrazo apretado, bajo el suave brillo de las velas, sellaron no solo un compromiso, sino la promesa de un futuro que se construiría sobre la base sólida de la verdad y el perdón. La noticia del compromiso fue recibida con euforia por los niños. Pablo y Luis, que habían presenciado la reconstrucción del afecto entre sus padres, celebraron con la inocencia y la alegría que solo los niños poseen. Para ellos, era la confirmación de que su familia, finalmente, estaría completa y unida para siempre. La planificación de la boda fue diferente de la primera. ¿Ves? No existía la ostentación o la presión social de antes. Esta vez, Sofía y Alejandro querían algo íntimo, significativo, que reflejara la esencia de su redescubrimiento. La ceremonia sería en el jardín de la casa, el mismo lugar donde Pablo había celebrado su cumpleaños y donde tantos recuerdos nuevos se habían creado. La lista de invitados era pequeña, compuesta solo por los familiares más cercanos y amigos verdaderos que los apoyaron en sus respectivas trayectorias. Sofía, con su talento para el diseño, cuidó cada detalle de la decoración, transformando el jardín en un escenario de cuento de hadas, con luces suaves, flores blancas y un altar simple, pero elegante. Alejandro, por su parte, se dedicó a garantizar que cada aspecto práctico fuera perfecto, demostrando una atención y un cariño que Sofía nunca imaginó que él poseía. Llegó el gran día. El sol brillaba suavemente sobre el jardín y una melodía delicada llenaba el aire. Sofía caminó por el pasillo improvisado, usando un vestido simple, pero deslumbrante, que realzaba su belleza natural. Sus ojos encontraron los de Alejandro, que la esperaba en el altar, con una sonrisa emocionada y los ojos húmedos. A su lado, Pablo y Luis, vestidos con pequeños trajes, sostenían los anillos, la personificación viva del amor que los unía. El pastor comenzó la ceremonia, pero fue cuando Alejandro y Sofía intercambiaron sus votos que la emoción desbordó. «Sofía», comenzó Alejandro, la voz entrecortada, «te perdí una vez por mi inmadurez y mis miedos. Te causé un dolor que jamás podré borrar. Pero tú, con tu fuerza y tu capacidad de perdonar, me diste la oportunidad de redimir mis errores. Me diste a nuestros hijos y me mostraste el camino de regreso a casa. Prometo amarte, honrarte y protegerte todos los días de nuestra vida. Prometo ser el hombre que tú y nuestros hijos merecen. Te amo, Sofía, más de lo que las palabras pueden expresar». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras tomaba la mano de él. «Alejandro», respondió la voz entrecortada por la emoción, «hubo un tiempo en que pensé que mi corazón nunca sanaría, que el paraíso que una vez tuvimos estaba perdido para siempre. Pero volviste. Luchaste por nosotros, por nuestra familia. Me mostraste que el amor puede ser reconstruido, más fuerte y más verdadero que antes. Te perdono, Alejandro, y te amo. Te amo por quien te has convertido, por quienes somos juntos y por esta familia que construimos. Prometo amarte, apoyarte y caminar a tu lado en cada paso de nuestro futuro». Al final de los votos, con los anillos intercambiados y un beso que selló la unión de sus almas, el jardín explotó en aplausos. Pablo y Luis corrieron a abrazar a sus padres, y la imagen de los cuatro, abrazados, con sonrisas radiantes, era la representación perfecta de un final feliz que parecía imposible. Los años que siguieron estuvieron llenos de amor, desafíos y la alegría de una familia unida. Sofía y Alejandro aprendieron a navegar por la vida pública con gracia, protegiendo a sus hijos y su santuario particular. La oficina de Sofía prosperó, y Alejandro continuó siendo un pilar de apoyo, no solo como esposo, sino como un compañero que la admiraba y la animaba a volar cada vez más alto. Pablo y Luis crecieron, convirtiéndose en jóvenes felices